Para empezar, tenemos que tomar la dictadura un poco atrás de 1976. Ya a partir de 1975 comenzaron los movimientos de violencia y se organizó la AAA durante un gobierno democrático. Así comenzaron las persecuciones y las desapariciones. Pero con una diferencia. Ese año anterior al golpe de Estado, las detenciones eran blanqueadas. Es decir, se los detenía, se los llevaba a cárceles comunes y pasados unos días se los pasaba al Poder Ejecutivo. La familia tenía conocimiento de dónde estaban detenidos y se los podía visitar. Pero esto dejó de ser así aquel 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas se adueñaron del Poder Ejecutivo en la Argentina, por medio de un golpe de Estado. El régimen militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional, liderado por el general Jorge Rafael Videla, desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN y otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y les privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Durante toda esta época, las detenciones fueron seguidas de desapariciones. Por eso es que se utiliza el término detenido desaparecido. Los militares ponían la mira especialmente en las personas que querían un modelo distinto de sociedad, de inclusión, de distribución de riquezas, salud pública gratuita de calidad, donde todos puedan estudiar y educarse, sin chicos en la calle, sin niños desnutridos. Y la sociedad estaba partida, es decir, muchos sabían lo que estaba pasando y otros no tenían ni idea. Todos los derechos que ustedes tienen adquiridos en la democracia, pero muchos, yo les diría, porque no tienen ustedes ni idea de lo que estaba sucediendo en la dictadura, que ahora les voy a decir algo y se van a dar cuenta, con un mínimo detalle que les voy a contar, se van a dar cuenta lo que era. Nosotros salíamos al boliche, por ejemplo, y nosotros no podíamos ir ni caminando al boliche en más de 2, ni volver al boliche en más de 2. Las primeras acciones de los organismos de derechos humanos, desplegadas en medio del peligro, asumieron el desafío de buscar a los detenidos desaparecidos a través de los recursos que fueron creando sobre la marcha. Cartas, presentaciones de habeas corpus, entrevistas con todo aquel que pudiera darles una mano, solicitadas en los pocos medios que las publicaban, denuncias en el exterior, recorridas a los juzgados, comisarías, dependencias militares, misas recordatorias y manifestaciones públicas que desafiaban las prohibiciones. En aquel entonces esta lucha tenía objetivos directos: denunciar los secuestros y reclamar por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos. A nosotros, si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Caso en particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos. No sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Las madres de Plaza de Mayo comenzaron a reunirse en la plaza de la ciudad de Buenos Aires de ese mismo nombre, el sábado 30 de abril de 1977. De este modo iniciaron una lucha permanente a pesar de las múltiples violaciones de los derechos humanos, entre las que se destacan el temprano secuestro y desaparición de las 3 fundadoras del movimiento social: Esther Balestrino, Azucena Villaflor y Mari Ponce de Bianco. Al principio permanecían sentadas, pero al haberse declarado el estado de sitio, la policía las expulsó del lugar. Luego, para identificarse como grupo en la peregrinación a Luján en octubre de 1977, decidieron ponerse un pañuelo blanco en la cabeza.
De esa manera surgieron los dos símbolos que las representan. Las marchas todos los jueves a las 3:30 de la tarde alrededor de la Pirámide de Mayo y el pañuelo blanco en la cabeza. Las marchas de la resistencia también fueron y siguen siendo una característica propia de este movimiento. Las madres ocupaban la Plaza de Mayo durante 24 horas, buscando mostrar públicamente su visión de la realidad y afirmando su identidad. A pesar de la llegada de la democracia al país en 1983, continuaron con sus marchas y actos, pidiendo condena para los militares que participaron en el gobierno. Han recibido apoyo y reconocimiento de gran cantidad de organizaciones internacionales y dado su apoyo a otros tantos grupos de luchas por los derechos humanos. Nietos, ¿nacieron esos nietos? ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no eran subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. Abuelas de Plaza de Mayo es otra de las organizaciones de derechos humanos que tiene un amplio reconocimiento. Sus inicios se remontan al 15 de mayo de 1977, cuando un grupo de abuelas firmaron un habeas corpus colectivo en forma de carta en el que hacía saber la existencia de bebés desaparecidos y solicitaban que se suspendieran todas las adopciones. Tienen por finalidad, además de la búsqueda de justicia, devolverles la identidad a los niños que nacieron en cautiverio, cuyas madres fueron asesinadas y que crecieron sin conocer su historia. Muchos de ellos apropiados por los mismos asesinos de sus progenitores. En la actualidad, ya son 128 los nietos recuperados. Apenas iniciada la búsqueda, las abuelas se enfrentaron al problema de identificar a sus nietos. ¿Se podría usar la sangre de los abuelos y de otros familiares para reconocer a los nietos robados? Las abuelas incitaron a la comunidad científica internacional a desarrollar técnicas para hacerlo, y así nació el índice de abuelidad, que garantizaba un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco. Y por lo tanto, la justicia debió incorporarlo como prueba. Además, impulsaron la creación de un banco para almacenar sus perfiles genéticos y garantizar la identificación de sus nietos, llamado Banco Nacional de Datos Genéticos. Son rehenes de la historia, son botín de guerra. Los robaron como un propósito para quedarse con el hijo de la enemiga o del enemigo y criarlo a su manera, a su imagen y semejanza. Y que la sociedad sepa que ellos los tienen. Hay chicos robados y no sabemos dónde están. Y robados por razones políticas. Es muy perverso lo que han hecho los militares. Otro organismo que se originó a consecuencia de la violación de los derechos humanos fundamentales fue Hijos. Hijos e hijas por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Su fundación se remonta al año 1995, cuando un grupo de personas en diferentes puntos del país hacían contención a hijos desaparecidos y asesinados por la dictadura. Cuando los hijos se encuentran ahí, la situación los excede. Entonces se forma la sigla y todos se vuelven con la idea de contactarse con los otros hijos de su ciudad. La mayoría de los integrantes eran hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados y expresos de la última dictadura. Empezaron a participar en principio con la necesidad de saber quiénes eran sus padres, más allá de los que les contaban sus familias, y después con la necesidad de justicia. Los objetivos son en principio la justicia y la recuperación de sus hermanos y hermanas apropiadas. Los hijos querían ser protagonistas, no ser un grupo de apoyo o los que acompañan a, sino también protagonizar esa parte de la historia porque les tocaba de cerca. Eran sus padres y madres. Ahora mismo, Hijos es uno de los organismos de derechos humanos más activos en los juicios y no dejarán de luchar para que estos se sigan llevando a cabo y denunciando los resultados de las sentencias que se vean que son injustas para la reparación de la memoria y las heridas aún abiertas por una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. Sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Asesino! ¡Asesino!
El impacto y reconocimiento que generaron agrupaciones de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo a nivel internacional es un tema que no puede ser dejado de lado. Durante esta época oscura de dictadura era mayor la información que circulaba en los medios de comunicación de países del exterior que en la misma Argentina. Países europeos como España, Italia, Francia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña han apoyado financieramente a las abuelas a través de sus embajadas o legalmente promoviendo en sus propios territorios el enjuiciamiento de los responsables por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué mensaje les dejarían a los jóvenes de hoy en día con respecto a la lucha por sus derechos humanos? Que no pierdan nunca la esperanza y la alegría de estar con otros jóvenes tratando de hacer el bien. Y siempre en la verdad, ¿no? Siempre en la verdad. Y que eso les va a garantizar la alegría siempre. El ayudar a los demás y el estar unido entre ustedes, siempre organizados y unidos a la lucha. Ese es mi mensaje. Y digo nunca más a tantas cosas, ¿no? Nunca más a la tortura, nunca más a la desaparición forzada de personas, nunca más a las injusticias, nunca más a la mentira. Nunca más. 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 Leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro. Sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy